Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 1 de mayo del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millones de ángeles, que cantaban con voz potente: digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro,
Cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 1 de mayo del 2022. Este domingo, en la primera lectura, se nos dice que el cumplimiento de la misión encomendado por Cristo a la Iglesia vayan y prediquen el Evangelio está por encima de la obediencia a cualquier autoridad humana, de tal manera que cuando los apóstoles se encuentran con la prohibición de las autoridades para seguir predicando, replican diciendo hay que obedecer a Dios ante que los hombres. En la segunda lectura, San Juan tiene una visión donde se le revela que Cristo, el Cordero inmolado, es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. En el Evangelio se nos muestra cómo los apóstoles, a pesar de que toda la noche habían tirado las redes sin conseguir nada, al obedecer con fe y humildad a Cristo, vuelven a tirar las redes y obtienen tal cantidad de peces que no podían jalar la red de tantos pescados. Audioreflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles. En esta lectura, se nos relata cómo las autoridades de Jerusalén les habían prohibido a los apóstoles enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, los apóstoles, como habían recibido de Jesús la gran misión, la gran comisión de ir y predicar a todas las naciones, decidieron obedecer a Cristo antes que a los hombres. Las autoridades, al ver que los apóstoles no les obedecen, les mandan azotar, les prohíben hablar en nombre de Jesús y después los sueltan. Los apóstoles, nos dice esta primera lectura, se sentían felices de haber padecido por Jesús. Lo que no sabían las autoridades, es que quien ha recibido la misión de ir a predicar la buena nueva, de parte de nuestro Señor Jesucristo, con amor, con fe y esperanza, no puede renunciar a ella, ya que esta misión no se compara con ninguna otra misión en la vida. Desgraciadamente, en la actualidad, la mayoría de católicos prefieren obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, la mayoría de católicos, se nos ha olvidado que tenemos una gran comisión, de ser evangelizadores, de trabajar para la extensión del reino de los cielos, y curiosamente, cuando algún integrante, de una familia que se dice católica, decide empezar a cumplir su misión, la familia en vez de apoyar y alegrarse, se vuelven contra ese integrante de la familia, le atacan, le amenazan, le intimidan, hasta que esa persona, para no tener problemas con su familia, llámese pareja, hijos, suegra, etc., se olvida de su gran comisión y deja de obedecer a Dios, para obedecerle a los suyos. ¿Y qué pasa? Bueno, lo mismo que les pasó a los apóstoles en el Evangelio, que a pesar de que eran pescadores profesionales, sin Cristo, no pescaron nada. Así le pasa a la gente que es llamada por Dios, su vida se vuelve estéril y sin fruto. El que decide obedecer a los hombres, antes que a Dios, que no se queje de cómo le va en la vida, ya que, al rechazar a Cristo, al rechazar el cumplimiento de la misión maravillosa que Dios a través de Jesucristo le encomendó, merece tener lo mismo que hasta ahorita ha tenido. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida empiece a tener sentido? ¿Que tu red termine llena de peces? Tienes que dar el mismo paso que los apóstoles, ser valiente, y obedecer a Dios antes que a los hombres. Tienes que ser valiente para atreverte a ir contra la corriente, tienes que ser valiente para dejar de ser del montón y empezar a ser del monte. Y más que tener miedo de lo que te puedan hacer los hombres, ten miedo de lo que te puede pasar, si sigues desobedeciendo a Dios. Recuerda que en esta lectura Dios nos dice, que el Espíritu Santo, solo se lo da a quienes le obedecen. Y sin el Espíritu Santo no hay santificación, y sin santidad nadie verá al Señor, nos dice la Escritura. La primera manifestación de que hemos dejado al Espíritu Santo vivir en nosotros, es la valentía. En Apocalipsis nos dicen que a los cobardes les toca la segunda muerte y la condenación eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura, primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 17. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La desobediencia a Dios, es causada por la soberbia y la soberbia se origina en el ser humano, cuando éste empieza a dejar de vivirse como hijo de Dios y se siente tan adulto, que cree que puede prescindir de Dios para hacer de su vida lo que quiera. Esta desobediencia, sigue y seguirá siendo la causa de todas las desgracias del hombre.
Adán y Eva, cuando fueron tentados por la serpiente, en vez de obedecer a Dios que le había ordenado no comer del fruto del árbol prohibido, se sintieron tan adultos que le desobedecieron y gracias a eso perdieron el paraíso y entró el pecado, la muerte y el sufrimiento al mundo. Cuando uno sufre por hacer el bien, sufre uno para ser cada día mejor persona, y con la finalidad de sufrir cada vez menos. En cambio, cuando uno sufre por hacer el mal, sufre para ser cada día peor persona, y para hacer sufrir cada vez más a los que les rodean. Les pasa lo que dice la canción. Cuando entierren a mi suegra, que la entierren boca abajo, para que, si quiere salir, se meta más para abajo. El santo sufre, el justo sufre, el bueno, sufre, pero sufren con un sentido muy claro: alcanzar la vida eterna y la salvación, sufren para sufrir cada vez menos. Los rateros sufren, los asesinos sufren, los que cometen impurezas sexuales sufren, los que tienen vicios sufren, para sufrir cada vez más hasta alcanzar el sufrimiento eterno, o sea el infierno. ¿De cuál de los dos eres tú? Empieza a obedecer a Dios antes que a los hombres y tu vida va a cambiar radicalmente para bien tuyo y de los que te rodean. Haz la prueba y verás qué bueno es, Señor. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces? Han dejado el llamado de Dios, por miedo al marido, a la esposa, a los hijos, etc. Miedo de que el marido o la esposa le regañen, se enojen, o hasta que se vayan a divorciar o a dejarles. El Señor nos dice claramente: el que trate de salvar su vida la perderá y el que la pierda por amor a mí la salvará. Y por otro lado también nos dice: el que no deje esposo o esposa, padre o madre, hijos y hermanos, por amor a mí y al Evangelio, no entrará en el reino de los cielos. Cuando Pedro le pregunta a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Jesús le contesta: todo aquel que haya dejado padre, madre, hermano o hermana, por amor a mí y al Evangelio, recibirá en esta vida el 100 y en la otra la vida eterna. Dejar no significa literalmente abandonar al marido, a los hijos, a la familia, sino significa dejar de amarlos con el amor humano que es controlador, dependiente y adictivo y empezar a amarlos con el amor de Dios, que es liberador, trascendente, pleno y lleva a la vida eterna. ¿Quieres empezar a ser feliz, a tener paz y amor en tu familia? Deja de obedecer a los que te rodean y empieza a obedecer a Dios y verás qué maravillas hará en ti el poderoso. Caminar por fe, no es fácil, se necesita dejarse guiar por la sabiduría de Dios y dejar los criterios del mundo. Significa volverse sordo a los criterios del mundo, y abrirle los oídos a la palabra de Dios. Se necesita creer más en el amor de Dios, en su sabiduría, en su omnipotencia y dejar de creerle a los hombres y a sus amenazas tontas. Cuando una persona logra saltar de la razón, de la lógica, a la fe y al amor de Dios, es cuando encuentra el camino de salvación, es cuando puede llegar a ser santa y alcanzar la vida eterna. 2 hombres fueron condenados. La sentencia consistía en que, en un día determinado, en 20 años, serían torturados lentamente hasta la muerte. Al escuchar la sentencia, el más joven empezó a dejarse llevar por la lógica, por la razón y se retorció de la pena y del dolor, y a partir de ese día, cayó en una profunda depresión. ¿Para qué vivir? Se preguntaba, si de todas maneras van a arrebatarme la vida, y de una manera inconcebiblemente terrible. Desde ese día nunca fue el mismo. Cuando alguno de sus cercanos, compadecido por su estado, le ofrecía apoyo para tratar de alegrarlo, respondía rencorosamente diciendo: claro, como tú no tienes que cargar mis penas, todo te parece fácil. En otras ocasiones también replicaba: tú no sabes lo que sufro, no es posible que me entiendas, y, a veces, alegaba en voz alta: ¿para qué me esfuerzo? Sí, de todas formas, y así, poco a poco, el hombre se fue encerrando en su amarga soledad y murió mucho antes de que se cumpliera el plazo de los 20 años. El otro hombre, al escuchar la sentencia, se asustó y se impresionó, sin embargo, a los pocos días resolvió que se iba a dejar llevar en esperanza, por la fe y el amor a Dios, y como sus días estaban contados, los disfrutaría. Con frecuencia afirmaba: no voy a anticipar el dolor y el miedo empezando a sufrir desde ahora, tengo que tener fe en Dios. Otras veces decía: voy a agradecer con intensidad a Dios, cada día que me quede. Y, en vez de alejarse de Dios o de los demás, decidió acercarse más a Dios y disfrutar de los suyos, para sembrar en ellos lo mejor de sí.
Cuando alguien le mencionaba su condena, respondía en broma: ellos me condenaron, pero qué bueno que Dios es el que tiene la última palabra, yo no me voy a condenar sufriendo anticipadamente y, por ahora, estoy vivo. Fue así que, paulatinamente, se convirtió en un hombre sabio y sencillo, conocido por su alegría y su espíritu de servicio. Tanto, que mucho antes de los 20 años, le fue perdonada su condena. Sabes que el 99% de tus miedos no se realizarán. Deja de seguir fabricando tristeza, sufrimiento y depresión, saboteando tu felicidad por seguir creyendo al miedo. Cree en Dios, crece en fe, esperanza, amor, disfruta la libertad de ser feliz. La verdadera libertad no está en lo que haces, sino en la forma como eliges vivir lo que haces, la fe y el amor con que lo haces, solo a ti te pertenece tal facultad. Deja de creerles a los hombres, y empieza a creerle a Dios y tu vida va a cambiar de una manera positiva y totalmente. Vive el hoy, recuerda que Cristo nos enseñó a pedir y a vivir del pan nuestro de cada día, no nos enseñó a vivir preocupados y llenos de miedo por la panadería. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16 y 19. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator, pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel y continúen haciendo el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si por obedecer a Dios eres perseguido, criticado, amenazado, intimidado, felicidades. Los apóstoles después de ser azotados se retiraron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Cristo ha sufrido hasta la muerte por amor a ti. ¿Tú cuánto has sufrido por amor a Dios? La ley de la razón, de la lógica nos dice que si no estás dentro, es que estás fuera. Si no estás arriba, es que estás abajo. Si no has sufrido por Dios, por lo tanto, es que has sufrido por el diablo. Y el diablo va a venir al final de tu vida a decirte: siervo bueno y fiel, te di un pecado de desobediencia a Dios y me traes 500 más, pasa al infierno que te tengo prometido. Si quieres ir al infierno, sigue obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Pero si quieres ir al cielo, tienes que empezar a creer y a obedecer a Dios antes que a los hombres, si no, no vas a llegar. Recuerda que solo hay un camino verdadero para llegar al cielo y Cristo nos lo mostró al ser obediente hasta la muerte y muerte en cruz, a pesar de que Pedro trató de disuadirlo y el diablo trató de tentarlo. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro del Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué hay que obedecer a Cristo Jesús antes que a los hombres? Porque Cristo Jesús, nos dice San Juan en esta segunda lectura, es el Cordero que fue inmolado y por eso es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Esta fue la revelación maravillosa que recibió el apóstol San Juan. Donde la voz de millones y millones de ángeles, proclamaban a Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. Mientras que el hombre no entienda realmente quién es Cristo, mientras que no ponga a Cristo como el único y soberano Señor de su vida, como el Rey de Reyes, no podrá salvarse, ya que forma parte de la misión encomendado por Dios, no solo el que los hombres conozcan a Cristo a través de la predicación, sino que también lo adoren como a Dios y Señor. Por lo tanto, la segunda forma de llevar a cabo la misión es el culto, particularmente en la adoración a Jesucristo, el Cordero degollado. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Para que la misión de los apóstoles se realice plenamente, la predicación tiene que desembocar en el culto, sacramentos y oración. Conocer que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, sin llegar a adorarle como nuestro Dios y Señor, es dejar incompleta la misión. Esta adoración, debe traducirse en obediencia total y absoluta de Dios. Quien me ama, cumplirá mis mandamientos. Para poder seguir a Cristo, primero hay que escucharle, para luego de ahí, aprender a conocerle, para aprender a amarle y adorarle, y así poder obedecerle y alcanzarle. Si no conoces a Cristo, nunca vas a poder descubrir su poder, su grandeza, su omnipotencia, su salvación. El mundo, para renovarse, tiene necesidad de una iglesia más adorante.
Cuentan de un español, que se vino a vivir a México cuando era joven, empezó a aprender el oficio de panadero y con el tiempo llegó a tener su propia panadería, más tarde se casó, tuvo 4 hijos, mientras su panadería seguía prosperando. Al cabo de un tiempo, la esposa le dijo al español: yo creo que ya es tiempo de que nos lleves a tus hijos y a mí a España, a conocer a tu familia. El español, ante la insistencia de su esposa, decidió llevar a su esposa y a sus hijos a España a conocer a su familia. Pero como era muy codo ahorrador, en vez de llevarlos en avión, decidió comprar un paquete que ofrecían en barco. Y para no gastar en comida, mandó hacer en su panadería unos bolillos grandes, que relleno de queso y empacó muy bien para que las comieran en el trayecto. El primer día el español, junto con su esposa e hijos, comieron los bolillos rellenos de queso, con mucha alegría. El segundo día también, el tercero, también, y así pasaron 7 días, los bolillos ya estaban duros, y el español los remojaba con agua para que pudieran comérselas. Para el día 14, ya todos estaban amarillos de tanto queso, y la esposa le dijo al español: mira, ya faltan pocos días para llegar, así es que, si no quieres que tu familia nos vea todos flacos, ojerosos y amarillos, vas a tener que pagarnos la comida en el restaurante del barco, a tiros y tirones. El español aceptó. Llegaron al restaurante y el español pidió una mesa para 6 personas, pero el capitán de meseros le dijo: lo siento, pero aquí no pueden comer más que los que traigan boletos rojos. El español insistió: pero vamos a pagar. El capitán de meseros volvió a decirle: lo lamento, aquí solo pueden comer los que traigan boletos rojos. Muy triste, el español se retiró junto con toda su familia. En eso el capitán de meseros le alcanzó y le dijo: perdone señor, ¿podría usted mostrarme sus boletos? El español escudriñó en sus bolsas y sacó los boletos todos arrugados. El mesero, al ver los boletos, le dice al español: señor, le felicito, usted trae boletos de paquete que traen incluidas las 3 comidas del día. Durante todo el trayecto, el español, junto con su esposa e hijos, casi se van para atrás de la sorpresa. Ellos habían sufrido y se habían sacrificado durante toda la travesía a lo tonto, sin darse cuenta que sus boletos eran todo incluido. A muchos católicos les pasa lo mismo que al español. Andan por el mundo como huérfanos, teniendo a Dios como Padre. Andan comiendo comida miserable, cuando Cristo Jesús nos ha dejado la comida por excelencia, la Eucaristía. Y todo porque el católico no ha descubierto el poder, la grandeza, la fuerza, el honor, la gloria que en Cristo Jesús se encuentra, y que todo cristiano recibe a través del Espíritu Santo, en el bautismo. Deja de comer bolillos con queso, y empieza a disfrutar con Cristo del privilegio maravilloso de ser cristiano. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Cristo está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la Iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo está por encima de todo y de todos. Si el católico entendiera claramente esta gran verdad, los miedos desaparecerían de su vida, ya que sería capaz de exclamar como Pablo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Imagínate un mundo, donde las cabezas son intercambiables, y tú puedes cambiar de cabeza a la hora que quieras. ¿Qué tipo de cabeza te gustaría tener? ¿La de un caballo, la de un burro, la de una mula? ¿O la de Cristo? ¿Y cuál es la que tienes? ¿A quién le obedeces? Muchas personas se ponen la cabeza del dinero, otras la del sexo, otras la de la opresión, el abuso, etcétera, etcétera. En cambio, las personas que de verdad son sabias e inteligentes, saben poner como cabeza de su vida a Cristo, quien despliega toda su plenitud en ellos. Si tú tienes un negocio que va a la quiebra y lo pones en las manos de un buen administrador, ese negocio no solo se va a salvar, sino que pronto va a ser un negocio próspero. Pero si tú pones un buen negocio en manos de un mal administrador, ese negocio pronto irá a la quiebra. El negocio más grande que tiene todo ser humano es su vida. Tú, ¿en manos de quién estás poniendo tu vida? ¿Quién está administrando tu vida? ¿Quién es la cabeza de tu ser? Si es Cristo, felicidades. Pero si no, ahora vas a encontrar la respuesta de por qué te está yendo, cómo te está yendo. La cabeza física del cuerpo no se puede cambiar, pero la cabeza de tu vida sí, así es que, a quitarse esa cabezota terca, de burro.
Y vamos poniendo como cabeza de nuestra vida a Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo otro nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo Jesús es el ser más grande, más maravilloso, más poderoso que haya existido en el mundo, y no solo por ser Dios, sino, sobre todo, porque se hizo hombre y vino a enseñarnos, no solo con las palabras, sino sobre todo con el testimonio de su vida, lo que es el amor. Cristo siempre impresionó a los escribas y fariseos de su época, llevándolos a exclamar: habla como quien tiene autoridad. Una persona habla con autoridad cuando lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. En cambio, una persona habla sin autoridad cuando piensa de una manera, siente de otra, habla de otra, y vive de otra. Clásico de la mamá: hijo, no eches mentiras porque es malo, y al rato, hijo, dile a tu papá que fuimos de compras, no le vayas a decir que fuimos con tu abuelita. O el papá, que le dice al hijo: hijo, es muy malo fumar, el fumar provoca cáncer, y al rato, hijo, por favor ve a la tienda a traerme una cajetilla de cigarros. Qué hermoso sería que todos los hombres fuéramos seres íntegros. ¿Esto qué significa? Un hombre íntegro es aquel que lo piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. La salvación y la santificación solo la alcanzarán aquellos que, teniendo como cabeza a Cristo, han sabido darle gloria al Padre. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Cristo es la imagen de Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es el principio y el fin de todo lo creado. Gracias a Cristo todas las cosas fueron creadas. En Cristo se sostiene y tiene su razón de ser todo el universo visible e invisible. Desgraciadamente existen muchas personas tontas, que, teniendo como cabeza de su vida a Cristo, se la cortan y la cambian por una cabeza de animal, que los lleva a envilecerse, a arrastrarse, a anularse como seres humanos, condenándose ellos y a los que les rodean a vivir un infierno, una vida sin sentido, de destrucción y muerte. Había una vez una arañita, que andaba buscando dónde poder instalar su telaraña. Recorrió todo el mundo buscando el lugar más seguro, desde donde su telaraña pudiera quedar fuertemente construida, y nadie pudiera romperla. Después de mucho tiempo, por fin se decidió por el puente de San Francisco, el Golden Gate, uno de los puentes más resistentes y mejor construidos que existen en el mundo. La arañita se dijo: si este puente soporta trocas, camiones de carga, autobuses llenos de pasajeros, con más razón va a soportar mi telaraña. Ni tarda ni perezosa, la arañita empezó a construir su telaraña. Amarrándose fuertemente del concreto del puente, se desprendió de ahí con un hilo hasta llegar a una zarza que se encontraba cerca del puente, y a partir de ese hilo, empezó a construir su telaraña. Después de algún tiempo, al verla terminada, con gran orgullo se dijo: ahora sí tengo telaraña para rato. Entonces buscó una pareja, se casaron, se instalaron, tuvieron varios hijos. Con el paso del tiempo, le fue haciendo varios acondicionamientos a su telaraña, la decoró y la adornó maravillosamente. Un día, cuando estaba contemplando su obra, se dio cuenta que había un hilo en medio de la sala que no armonizaba con la decoración, así es que ni tarda ni perezosa, la arañita decidió cortarlo y deshacerse de él. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que, al cortar el hilo, toda la majestuosa telaraña, se le vino abajo, destruyéndose todo lo que la arañita en años había hecho. A los hombres se nos olvida, que por Cristo y para Cristo fuimos creados. Que con Cristo todo lo podemos, que sin Él no podemos hacer nada. Cristo es el principio y el fin del mundo creado. Sin Cristo el mundo, el hombre, todo lo creado, no tiene sentido. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo cuanto existe. Así es que, si quitas a Cristo de tu vida, ten la plena seguridad, de que todo lo que has hecho de bueno, se va a venir abajo, todo va a ser destruido, nada tiene sentido. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Este último capítulo del Evangelio de San Juan, es de una riqueza increíble, por eso vamos a analizarlo versículo por versículo.
Empieza San Juan relatándonos que estaban en el lago de Tiberíades en la barca de Pedro, que representa a la iglesia fundada por Dios, 7 discípulos. Recordemos que el número 7 significa perfección y eternidad, o sea que con esto, el evangelista quiere darnos a entender, que la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, es perfecta y eterna. Luego, Pedro dice, voy a pescar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo a través de Pedro, funda la iglesia cuando le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Pedro como primer papa, es el representante de los sacerdotes, los religiosos, de todos los que han comprometido su vida con la gran comisión, la gran misión. Ir y predicar a todas las naciones. Y nos dice el Evangelio que, ante la iniciativa de Pedro, los demás discípulos dijeron, también nosotros vamos contigo. Esa debe ser la respuesta de todo católico, que se da cuenta que la gran comisión de ir y predicar a todas las naciones, no le corresponde solo a los sacerdotes y religiosos, sino a todos los bautizados. Y dice el Evangelio que, salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Desgraciadamente muchas veces a pesar del esfuerzo de los sacerdotes y de los seglares comprometidos en la evangelización, la respuesta no siempre es buena. ¿Cuántas veces se preparan cursos, catequesis, ejercicios espirituales, con mucho esfuerzo, alegría y amor, y la gente no acude al llamado que se les hace? Dejando los cursos, la catequesis o los ejercicios espirituales con muy poca respuesta, unos cuantos. Y muchos evangelizadores, se desalientan, cuando ven su esfuerzo su sacrificio sin respuesta. En este Evangelio, el apóstol San Juan, nos invita a no desanimarnos, cuando nuestro esfuerzo no obtenga los resultados esperados. Recurramos a la oración, pongámonos en la presencia de Cristo, y volvamos a echar las redes de nuevo en su nombre. En otras ocasiones no hay frutos, porque a lo mejor, hay muy buena voluntad por parte de los que tiran las redes, pero no hay formación, no hay oración, no hay vida de sacramentos. Personas que quieren con el solo esfuerzo humano, llevar a cabo la tarea divina. Se olvidan que sin acudir a la formación, a la escucha de la palabra de Dios, sin oración y sin sacramentos, su esfuerzo es inútil. Recordemos que con Cristo lo podemos todo, en cambio sin Él, no podemos nada. Cuando el evangelizador se abre en humildad a la enseñanza, a la formación, va diario a misa, comulga, hace oración, entonces empieza a amanecer y empieza a ir viendo a Cristo en su vida. El Evangelio nos dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Muchos discípulos de Jesús en la actualidad, tampoco son capaces de reconocer a Jesús en muchas circunstancias buenas de su vida, no sé por qué siempre cuando le sucede algo bueno a la gente, el mérito se lo atribuyen a la buena suerte y en cambio cuando sucede algo malo dicen, fue voluntad de Dios. ¿Quién es la suerte? Yo creo que es un invento del diablo para quitarle el mérito que le corresponde a Dios. La suerte impide que veamos a Cristo actuando en nuestra vida. Por eso Jesús les dice muchachos a pesar de que la mayoría eran hombres maduros. Les dice muchachos en la fe, dándoles a conocer el motivo del por qué no habían pescado nada. Y los invita a crecer en la fe, a través de la obediencia y les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. ¡Qué humildad la de los apóstoles! Porque cuántos pescadores, después de haber pasado toda la noche sin pescar nada, siendo expertos en su ramo, iban a obedecer a un desconocido. Los apóstoles sí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a los católicos, vuelve a echar las redes y no le hemos creído? Yo he escuchado muchas veces las siguientes expresiones de católicos desalentados. Con mi pareja, ni Dios puede a mi hijo, ni Dios puede sacarlo de sus vicios a mi suegra ni Dios la cambia, etcétera, etcétera. Y aunque Cristo nos dice, perdónale de nuevo y dale una oportunidad, cree en mí, entrégame a tu hijo y yo lo sanaré, vuelve a hacer el intento en tu matrimonio, no te des por vencido. La mayoría no le escuchamos. Creemos más en nuestra razón, en nuestra experiencia pasada, que en Cristo resucitado, por eso nuestras redes están vacías. Después Juan el discípulo a quien amaba Jesús, dijo a Pedro, es el Señor.
Si tú eres de los discípulos que te dejas amar por Cristo, muy pronto vas a poder reconocerlo y decir Cristo es mi Señor. Tan pronto como Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la túnica y se tiró al agua. Curiosamente todo mundo se quita la ropa para tirarse al agua, en cambio Pedro se pone la túnica y se tira al agua, mientras que los demás llegan en la barca. El agua es símbolo del bautismo, y todos los católicos recibimos a través del agua del bautizo, el sacerdocio real, y los sacerdotes ministeriales, reciben en el sacramento del orden sacerdotal un nuevo bautizo, una nueva unción, para ser sacerdotes ministeriales. Por eso Pedro se pone la túnica para tirarse al agua, marcando de esta manera la institución del sacramento del orden sacerdotal. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, y Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red. Vemos como Pedro es el que presenta las ofrendas a Jesús, al igual que lo hace el sacerdote en la misa, el cual es el encargado de presentar en nombre de todos los participantes las ofrendas a Dios. Eran 153 pescados y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. 153, era el número de razas conocidas hasta ese momento, queriendo con esto expresar el apóstol San Juan, que la palabra de Dios es para todo el mundo. Y nos dice que a pesar del peso, la red no se rompió, queriendo decir con esto que la predicación sostenida por Cristo, nunca se romperá. Luego les invita a almorzar un pan y un pez que Jesús tenía de antemano, renovando con esto su entrega, transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre e invitándolos a participar de la Eucaristía, el pan y alimento de vida por excelencia. Más tarde se presenta Jesús a Pedro y 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Como para reparar las 3 veces que Pedro le negó. Y Pedro le contesta las 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Curiosamente Jesús hablaba de amor y Pedro de querer. Existe una canción de José, que dice: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Cristo le pide a Pedro, no que le quiera, sino que le ame. El querer solo se expresa con palabras, el amar se traduce en acciones, por eso nuestro Señor Jesucristo le pide a Pedro: apaciente mis corderos, pastorea mis ovejas. Buen pastor es aquel que cuida, ama, protege, apaciente a sus ovejas y las defiende de los lobos, hasta dar la vida por ellas. Por eso, la misión de Pedro y de los pastores en la iglesia es lograr que todas las ovejas alcancen la salvación de Dios. Cuando el amor a Cristo no se traduce en el amor a los demás, no es amor. Para pasar del querer a Cristo a amar a Cristo tenemos que apacentar y pastorear, o sea cuidar, alimentar, y ser modelos con nuestra vida de amor, de todos los que nos rodean. Después termina el Evangelio diciéndole a Pedro: cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo, para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Pedro, de hecho, al final de su vida, durante la persecución en Roma, es llevado al martirio y muere crucificado en una cruz, y pidió que lo crucificaran al revés, porque no se sentía digno de morir como Cristo. Si se fijan en este Evangelio, Cristo le resumió a Pedro el proyecto de vida que tenía para él. Por eso termina el Evangelio diciéndole: sígueme. Cristo tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida, y quiere que todos los católicos bautizados nos comprometamos en la evangelización, en la extensión del reino de los cielos, donde tendremos que empezar por obedecer, luego por creer, luego por integrarnos a nuestra iglesia en obediencia a nuestros pastores, participando activamente en los sacramentos, comprometiéndonos en la evangelización y en el servicio en el amor a los hermanos, entregando nuestra vida, con los respectivos sufrimientos, persecuciones, hasta llegar a la pasión y a la resurrección. Cristo en estos momentos te está haciendo a ti el mismo llamado que le hizo a Pedro. Sígueme. ¿Cuál es tu respuesta? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios y guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, ante la pregunta de Jesús: ¿me amas?, contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Desgraciadamente muchos católicos ante la pregunta de Jesús: ¿me amas?, también le contestan: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Te quiero para servirme de ti cuando lo necesite, mientras no te metas en mi vida siempre están dándole a Dios lo que ellos quieren y no lo que Dios les pide. Recordemos que no se salva la persona que hace el bien que quiere, sino solo se salva la persona que hace la voluntad de Dios y cumple con la misión que Dios le ha encomendado. En Mateo 7:21, nos dice: No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amar a Cristo, no se trata de darle lo que yo quiero, sino se trata de escucharle, obedecerle y hacer lo que Cristo me pide. No se trata de dar una parte a lo que me conviene de lo que Jesús me pide, porque no quiero comprometerme, no quiero sacrificarme, no quiero renunciar. Se trata de dar todo o de no dar nada. Un señor muy curioso me decía: yo creo que, si de 10 mandamientos cumplo 9, creo que me voy a salvar. A lo que yo le contesté: por favor señor, cuélguese en el vacío con una cadena de 10 eslabones, y que se le zafe uno que cree que va a pasar. Se va a caer hasta lo profundo del barranco, aunque los otros 9 eslabones estén bien asegurados. Pues de lo mismo le va a pasar si no cumple los 10 mandamientos, con un mandamiento que no cumpla es suficiente para condenarse e irse al infierno. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, primer libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo que cuando yo era joven, un pretendiente me llevó serenata a mi casa, y mis papás me dejaron salir al balcón a escucharla. Mis hermanos se pusieron atrás de las cortinas a escuchar que hablábamos el muchacho y yo. En eso, el muchacho empezó a decir que me amaba tanto, que era capaz de dar su vida por mí. Mi hermano, que era mayor que yo, sacó una pistola y se puso a disparar al aire, y en un abrir y cerrar de ojos, el pretendiente con todo y crío habían desaparecido corriendo calle abajo. Luego volteó mi hermano y me dijo: no quedaba la vida por ti, ya veces puro hablador y mentiroso. Jamás volví a ver a ese pretendiente. Muchos estamos así con Jesús, muy buenos, para decirle a Jesús: Señor, te amo, te entrego mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, etc. Y cuando Jesucristo te dice bendice al que te maldice, hazle un bien al que te hace mal, deja todo lo que tienes, ven y sígueme, entonces le respondemos: Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios, pero yo sigo siendo el Rey. El amor implica renuncia, compromiso y responsabilidad. Todo aquel católico que no quiere acudir a la predicación, al estudio bíblico, a los cursos de formación, es que no quiere comprometerse, porque no quiere responsabilizarse, es como el muchacho que quiere a la muchacha, pero nunca le pregunta si quiere ser su novia o su esposa, porque tiene miedo al compromiso, porque quiere a la muchacha, pero nunca la ha amado. Porque el amor implica un compromiso de vida. Cuentan que Jesús vino de nuevo al mundo, e iban de nuevo a matarlo injustamente, pero que esta vez, todo el mundo se rebelaba contra tan tamaño atropello y gritaban que eso era una injusticia, que no lo iban a permitir, que ellos amaban a Jesús. A lo que el gobernador salió y les dijo: miren, alguien tiene que morir, para salvar a los demás, así es que, si no quieren que mate a este hombre, díganme quién se quiere ofrecer como voluntario y dejaré libre a Jesús. Uno a uno todos fue encontrando buenos pretextos y excusas por lo cual no podían ofrecerse en lugar de Cristo, y se fueron retirando, hasta que al ver el gobernador que no quedaba nadie, tuvo que volver a sacrificar a Jesús. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, primer libro de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La cruz de Cristo está formada por el madero vertical de la cruz, que significa el amor a Dios. También está formada por el madero horizontal, que implica el amor al hermano, y por último por la unión central, que habla del amor a mí mismo. Estableciéndose así la base del primer mandamiento: ama de Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En un restaurante muy elegante de Londres, cuyos ventanales daban a la calle, estaban dos hombres muy elegantes comiendo un delicioso filete con vegetales y ensalada, cuando un muchacho todo harapiento, muerto de hambre, puso su cara junto al ventanal, para contemplar cómo comían estos dos individuos. Al sentir la mirada del muchacho pobre, uno de ellos volteó y le dijo a su compañero: yo no entiendo, si dicen que Dios existe, a ver qué hace Dios por este tipo de muchachos pobres, hambrientos y harapientos. En eso se oyó una voz que venía del cielo que decía:
Te hice a ti, con dinero, para que compartas de tus bienes con los pobres y les sacies su hambre. No culpemos a Dios de los males del mundo. ¿Sabes por qué hay gente que no tiene ropa con que cubrirse? Porque tú y yo tenemos nuestro closet lleno de ropa que no necesitamos. ¿Sabes por qué hay gente descalza? Porque tú y yo tenemos zapatos de más. ¿Sabes por qué hay gente pobre? Porque hay gente que acumula la riqueza. ¿Sabes por qué hay gente que no conoce a Dios? Porque tú y yo no hemos cumplido la misión que Dios nos ha encomendado de ir y evangelizar, y nos hemos dedicado a acumular todo el conocimiento que tenemos de Dios. Seguimos perdiendo el paraíso debido a la desobediencia, por eso en nuestro mundo hay tanta violencia, delincuencia, y maldad. Oremos para que el Señor nos permita seguir llevando a cabo nuestra misión en amor y obediencia. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Padre Dios, por intercesión de Cristo nuestro Señor, nos llene por medio de su Espíritu Santo a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición, y permita que todos los que han sido invitados a participar den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por Martina, por Carmen Hermosillo, por Gerardo, por el hermano de María Abando, por los nietos de Sandra Rosas, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María USA, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todos los que cumplen años el mes de mayo, especialmente por nuestra coordinadora Quintana, que cumple años el 15 de mayo, para que Dios les llene de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga, Carmen Medina.